Preguntas 72. Modelo prueba PSU Biología, admisión 2020. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa flujo génico? Alternativa A. El cruzamiento de dos individuos que se diferencian en un par de alelos. Alternativa B. El cruzamiento de dos poblaciones de jirafas de la misma especie. Una de pelaje manchado y otra de color castaño originaria de otra área. Alternativa C. El cruzamiento entre aves del paraíso después de la elección de pareja realizada por una hembra. Alternativa D. El cruzamiento entre dos especies de trigo que ocurrió en la antigua Mesopotamia y que originó la especie actual de trigo. Alternativa E. El cruzamiento entre la raza pastor alemán y la raza labrador para obtener una nueva raza de perro. Bueno, en particular, en esta pregunta, el concepto clave está en que si ustedes entienden o no flujo génico. Flujo génico sí o sí es un factor que junto con la deriva génica, las mutaciones y la selección natural están operando para que haya evolución, ¿ya? O sea, en el fondo son los factores que están actuando sobre la frecuencia, sobre los alelos de una población y que van a determinar, ¿no es cierto?, que haya evolución, ¿ya? En consecuencia, tenemos que buscar la alternativa que tenga referencia a esto. Y la única que hace referencia a que hay, en el fondo, un fenómeno de migración de una población o de una subpoblación, ¿no es cierto? Es la alternativa B, que de hecho es la correcta. ¿Por qué? Porque las otras alternativas solo me hablan de individuos, ya sea la A, por ejemplo, me habla del cruce de dos individuos, luego la C me habla del cruce entre ave del paraíso de una hembra que elige a un macho. Entonces, no tiene sentido que digamos eso, ¿entienden? No es adecuado, porque para que haya flujo génico estamos hablando de poblaciones. Recuerden que el sustrato de la evolución corresponde a la población. Los que evolucionan son poblaciones, no son individuos. No evolucionan los individuos, evolucionan las poblaciones, ¿ya? En consecuencia, la A y la C no puede ser. Respecto a la D, me dice que hubo cruzamiento de dos especies de trigo. O sea que en el fondo aquí se formó un híbrido que resultó ser fértil, ¿ya? Dos especies que estaban emparentadas probablemente, o muy emparentadas, que a lo mejor incluso eran subespecies, no sé si especies propiamente tal. Y dice que de estas dos especies originó una nueva especie. Pero acá estamos viendo un fenómeno que no es un fenómeno aleatorio, estamos viendo un fenómeno que es de tipo artificial, porque lo que ocurrió fue que se hizo un cruce dirigido, como sucede con las razas, en donde uno cruza subespecies o especies emparentadas, porque en primer lugar no podemos cruzar dos especies diferentes, no puede ocurrir eso. Y no puede ocurrir porque existen mecanismos de aislamiento presigóticos y posigóticos que impiden que se puedan cruzar dos especies diferentes. Así que cuando dos especies diferentes se cruzan y resultan individuos fértiles, es porque estas especies no estaban claramente diferenciadas. O sea que eran subespecies o razas, que no es especie en el fondo, o no había transcurrido suficientemente tiempo y por lo tanto la compatibilidad genética era alta, ¿ya? Pero de todas formas, tanto en el caso D como en el E tenemos fenómenos que son dirigidos, son fenómenos de selección artificial. No está operando aquí un fenómeno natural, ¿entienden? Y por lo tanto, y de todas formas, insisto, entre la D, que estamos hablando que se juntan dos especies de trigo de manera artificial, ¿no es cierto? Que se origina una nueva especie, versus la E también, que se menciona que se cruza una raza de pastor alemán y otra raza labrador. En el fondo, aquí no hay un fenómeno de migración asociado, ¿entienden? Aquí hubo un cruce dirigido artificial, no un fenómeno de migración. Por eso es que la más correcta, insisto, es la B. Cruzamiento de dos poblaciones, porque el concepto, insisto, es población. De hecho, la D no nos deja claro si se trató de un cruce de un par de individuos. Si se trata de un cruce de un par de individuos, si se trata de un cruce de una población, es diferente, ¿se entiende? No es lo mismo cruzar 10 individuos o 100 que una población completa. Entonces, podrían ser 2, podrían ser 10, o sea, no sabemos. Entonces, por lo mismo, como les dije anteriormente, así como la A y la C son incorrectas, tampoco puede ser la D y la E. Por lo tanto, la correcta es la B.